Segunda Crónica, capítulo 14. Vamos a comenzar una serie entre hoy y el domingo sobre avivamientos en las Escrituras y lo que significa el término avivamiento. Y vamos a mirar hoy ese pasaje de 14 y 15 de Segunda de Crónicas. Nos da una orientación acerca de lo que es un avivamiento bíblico, donde se experimenta a Dios y su poder y su presencia. Segunda de Crónicas, capítulo 14 y capítulo 15. Voy a leer y pongamos sentido a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, confiados en tu presencia y en tu palabra. Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas en el día de hoy y que seamos animados, estimulados a vivir y a acercarnos a ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice capítulo 14, versículo 1, que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, o sea, tuvo paz el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. La razón, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo en paz bajo ¿qué? Su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había ¿qué? Paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos días, porque ¿quién le había dado la paz? Porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado ¿qué? Paz por todas partes. Edificaron pues y fueron ¿qué? Prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Y huyeron quiénes? Los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba lo persiguieron hasta Herar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Versículo 1 del capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín,
Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue ¿qué? Hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre los habitantes de las tierras. Vamos a dejarlo hasta allí por un momento. Vamos a hablar acerca de experimentando a Dios en un avivamiento. Y para los creyentes hoy en día, el término avivamiento tiene varios significados. Para algunos significa una serie de reuniones en determinada época del año. Para otros avivamiento es una ocasión en que muchas personas ponen su fe en Cristo y lo reciben como Salvador y Señor. Otros escriben avivamiento como un despertar espiritual en que multitudes se convierten. Entonces, hoy en día la palabra avivamiento tiene varios usos, pero más en algunas iglesias se enfoca a reuniones de evangelización. En la connotación de tenemos una semana de avivamiento, se habla y se enfoca en una campaña de 2 semanas o una semana donde se predica el evangelio y muchas personas vienen a Cristo. Antes, en algunas iglesias habían 2 semanas que se llamaban semanas de avivamiento, y la primera semana estaba dedicada a los creyentes y la segunda, bueno, en esa semana se volvían en su relación a Dios, arreglaban algunos asuntos con el Señor, y la segunda semana estaba dedicada a la evangelización. Entonces, pero en la medida que fue avanzando el tiempo en la historia de la iglesia, los programas de la familia, las actividades propias de cada iglesia fueron reduciendo esas actividades de avivamiento y se redujeron a 3 o 4 días. Hoy las iglesias, por las muchas tareas que tienen, hacen más hincapié en la evangelización y no tanto en buscar como pueblo de Dios a que nos pongamos a cuentas con el Señor. Entonces, hemos perdido el concepto de lo que es el verdadero avivamiento. Y nos darán ustedes que aquí en este pasaje habla de un despertar espiritual, de unas reformas religiosas, de algo que sucedió específicamente en los tiempos del rey Asa. Y voy a dar un significado de lo que quiere decir la palabra avivamiento. Avivamiento es estimular la vida, es reanimar la vida, es devolverle su vigor. O podríamos decir que es un tiempo de restauración de la vida y del vigor espiritual. Ahora, no se puede avivar algo que no haya tenido vida. Por eso, si no ha tenido vida antes, no se puede hablar de un avivamiento. Pero si hemos estado en un sueño, en un letargo espiritual, podemos hablar también de un despertamiento espiritual. Entonces, los que están muertos en delitos y pecados no necesitan un avivamiento. Lo que necesitan es un nuevo nacimiento, que puede venir como producto de un despertamiento espiritual en una comunidad que está buscando y poniéndose bien con Dios. Entonces, el avivamiento es volver a la salud espiritual después de un tiempo de decadencia espiritual. Entonces, en esta enseñanza vamos a usar la palabra avivamiento para hablar de lo que hace Dios para restaurar el vigor espiritual, para lo que hace Dios para restaurar nuestra correcta relación con Él. Y es que nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser restaurados, perdonados, necesitamos tener vitalidad espiritual. Y eso sucede cuando Dios obra en medio de su iglesia, en medio de los creyentes. Entonces, esperamos estimularnos
a través de la palabra para que podamos tener un encuentro fresco con el Señor, una renovada relación de amor con Dios. Y no solamente que vayamos a corregir aquí conductas o cambiar conductas, porque lo que se trata es de cambiar de vida. Lo que se trata es de que Dios obre en nosotros y produzca cambios sustanciales. Ahora, el Señor dijo en una ocasión que el que me ama, mi palabra guardará. Si nosotros amamos a Dios, si estamos en una buena relación de amor con Dios, vamos a guardar su palabra, vamos a obedecer su palabra y nos vamos a poner a cuentas con Dios. Entonces, para el avivamiento, una palabra que es como un requisito previo, tiene que ver con la obediencia. La obediencia es un requisito previo para que haya un avivamiento en una comunidad. Si no hay obediencia, o si lo que hay solamente es reforma, la reforma de la conducta sin una relación con Dios es algo que produce un resultado superficial y temporal. Entonces, el avivamiento requiere cambios profundos en el corazón, cambios de actitud, y eso se llama arrepentimiento. Cuando Dios a través de su palabra nos evalúa, cuando Dios a través de su palabra nos confronta, entonces tenemos que hacer cambios, ajustes en nuestra vida y ajustarnos a la agenda de Dios. Entonces, Él perdona, Él limpia, Él restablece y Él renueva la vida. Y eso es lo que esperamos a través de su palabra, que Él renueve nuestra vida, que Él nos dé ánimo. Y eso es avivamiento. Hay un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos, pero hoy vamos a ver uno solo, que tiene que ver cuando Asa, el rey de Judá, que tenía unos ejemplos de fe entre sus antepasados, él era tataranieto del rey David, su padre. Ahora, su padre, el rey Abías, también era un hombre que había confiado en el Señor y había guiado al pueblo a seguir sus preceptos. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 13:18 para ponernos en contacto. 13:18 de Segunda de Crónicas dice: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Ese era Abías, el papá de Asa. Asa, este rey, aprendió a confiar en sus padres. Y dice que su papá se fue a dormir. Que se murió. Porque morir o dormir, en la Biblia cuando habla allí, habla de que murió. Cuando dice allí que durmió Asa con su padre, no es que se fue a la casa a dormir a hacer una siesta, sino que murió Abías y empezó Asa. Y Asa empezó a hacer, cuando llegó al trono, cuando llegó a ser rey, empezó a hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Dice que hizo lo bueno y lo recto, versículo 2 del capítulo 14. Lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Empezó a quitar los altares del culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera, mandó a que los de Judá buscaran a Jehová, al Dios de sus padres, y que pusieran por obra la ley y los mandamientos. Entonces, este rey llega y empieza a hacer cambios sustanciales. Y estos cambios, ve uno en el capítulo 14, que se dan de manera espontánea de parte de la gente, y Dios da la victoria sobre sus enemigos. Dios obra de una manera y usa la palabra que Dios los prosperó. Dios los prosperó, Dios les dio paz. Pero llegó un momento dado en la historia del pueblo, bajo los tiempos de Asa, en que al parecer sus corazones se apartaron del Dios vivo y verdadero. Dice que habían estado sin el Dios verdadero, sin sacerdote y sin ley. Miren lo que dice 2 Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley.
imaginemos la escena, el rey llega a su trono y habían algunas cosas que no estaban bien en la vida espiritual del pueblo y empezó a quitar los lugares altos, depuso también hasta a su mamá, que también había hecho construido un ídolo, la depuso de ser la reina madre, y empezó a hacer una serie de reformas. Dios le dio paz en su pueblo, pero en el paso del tiempo el pueblo empezó a desviarse de los caminos con Dios y ya no atendían al Dios verdadero, ya estaban sin sacerdote, sin ley. Y entonces Dios usa a un mensajero, Dios usa a un profeta para llamarles la atención. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios a través de Azarías, hijo de Obed. En el capítulo 15 hay un profeta que le da una palabra a Asa y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, pero no Benjamín Pérez, sino la tribu de allá de Benjamín. Jehová estará con vosotros, y vosotros, si vosotros estuviereis con él, y se le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. O sea, advirtiendo al pueblo de lo que podría suceder. Y luego dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Entonces, mire, la crítica o el llamado a atención es que estaban sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara la ley, entonces mucho menos obedecían la ley. Entonces estaban en una crisis espiritual y Dios usa a este hombre Azarías, hijo de Obed, para darle esa palabra. Ahora, Dios no se impuso ante la elección que hizo el pueblo de apartarse de él, como muchas veces sucede en nuestra vida. Comenzamos bien nuestro caminar con Dios y poco a poco vamos aflojando en nuestro caminar con Dios y vamos poniendo otras cosas en lugar de Dios. Aquí este pueblo bajo Asa comenzó bien, pero en el proceso del tiempo empezaron a dejar a Dios. No obstante, Dios empieza también a permitir que ellos sufran las consecuencias de su pecado. En aquellos tiempos, miren lo que dice, que versículo 5, no hubo paz, o sea, habían tenido una paz por 10 años, habían prosperado, dejan a Dios a un lado, no tienen sacerdote, dejan la ley y entonces empiezan a recibir consecuencias de sus pecados, empiezan a alejarse del verdadero Dios, el pueblo se aleja más y más de Dios. Y mire lo que dice la Escritura, que en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. O sea, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la ley de Dios, los sacerdotes no sabemos qué se habían hecho, no estaban haciendo su papel de representar al pueblo delante de Dios, de hablarles de Dios, y este pueblo empieza a alejarse más y más de Dios. Y las acciones criminales llegan hasta el punto que no había seguridad para viajar. Países y ciudades se hacían la guerra. Dios estaba trayendo aflicción sobre la gente. Pero Dios estaba permitiendo esto para llamar la atención de su pueblo. Ahora, estas situaciones son muy familiares a veces para nosotros. Nuestra amada Colombia ha habido situaciones en las cuales no se experimenta la paz y no hay paz ni para el que entra ni para el que sale. Hubo tiempos aquí en Colombia y todavía hay algunos sectores en los cuales la movilidad es bastante complicada y difícil porque no hay paz ni para el que entra ni para el que sale. Ante otros países, Colombia tiene ciertos vetos. Si va usted allá a Colombia, vaya bajo su propia responsabilidad. Nosotros no respondemos por ustedes. Algunos así se vienen, pero ante otros países Colombia se ve como un país inseguro. En esos momentos, allí en Israel, específicamente en Judá, el pueblo
está viviendo un caos, inseguridad, alto nivel de criminalidad y consecuencia de ¿qué? De que habían dejado a Dios. El rey Asa necesitaba que Dios le recordara eso. No fue Dios quien abandonó al pueblo, fueron ellos los que lo abandonaron. Y Dios está llamándolos otra vez a que tengan una relación con Él. Y la profecía está diciéndoles: si vosotros estuviereis con Él y si le buscareis, seréis hallados de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Cuando Dios le está diciendo eso al pueblo es: miren, la elección es de ustedes. Si ustedes deciden dejar a Dios, Él también os los dejará. Pero si ustedes eligen y deciden amar a Dios, tener en cuenta al Dios verdadero, quitar todas las cosas que están impidiendo tener esa relación fresca con Dios, quitar los ídolos, ponerse en una correcta relación conmigo, yo me dejaré allá, yo me dejaré encontrar de ustedes. O sea, Dios usa, en este caso, está usando a un profeta para recordarle a eso. Está recordándole a Asa a través de Azarías. Dios nos recuerda muchas veces a nosotros a través de su palabra. Dios nos está recordando a través de la enseñanza, a través de la exposición de la Escritura, que nosotros, si abandonamos a Dios, Dios nos abandona. Pero Dios también nos llama la atención a volver a Él. A veces nosotros no analizamos, vamos cayendo y nos vamos apartando del Señor lentamente, que se vuelve algo rutinario la vida cristiana y no sabemos en qué momento ya hemos dejado al Señor. Seguimos nosotros solos, manejando las cosas en nuestra propia fuerza, manejando las cosas en nuestra propia habilidad, y no analizamos el por qué sucede esto en mi vida, el por qué está sucediendo esto en mi comunidad, en mi iglesia. No analizamos, sino que seguimos, y Dios tiene que usar su palabra para llamarnos la atención, para volvernos a Él. Y gracias a Dios por hombres como Asa, porque en medio de esa aflicción que tenían los habitantes de toda la tierra, donde dice que en el versículo 6 del capítulo 15, y que una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. A veces no prestamos atención a todas las calamidades que a veces suceden en nuestro país, alrededor, el por qué Dios permite a veces todos esos desastres naturales, permite toda esa serie de cosas que a veces vemos por la televisión. Es porque Dios permite eso como consecuencia del pecado, de las decisiones que hemos tomado, de alejarnos de Dios. Dios turbó con toda clase de calamidades, permitió que se diesen a cabo las consecuencias del pecado. Pero también hay una palabra de ánimo que Dios da a través de Azarías, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y el versículo 8 dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué dice? Cobró ánimo. ¿Y qué pasó? Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Miren, habían comenzado bien, se apartaron del Señor, se desviaron. El Señor habla a través de Azarías y hay una atención, hay una disposición de oír, porque miren que no solamente oyó, a veces nosotros oímos las palabras de Dios, hemos sido expuestos a la palabra de Dios, Dios nos habla, pero a veces no tomamos acciones. Aquí Asa oyó y quitó, o sea, pasó de el oír al hacer, y tomó acciones, quitó los ídolos abominables de todas esas ciudades y reparó, o sea,
el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea, aún su relación con Dios, que estaba deteriorada, volvieron a reconstruir el altar, que para ellos, para los judíos, simbolizaba el hecho de la presencia de Dios, de restaurar su comunión con Dios. Restauran el altar de Jehová y después da otro paso. Da el paso del versículo 9, reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues allí en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Tremenda fiesta, tremendo episodio allí. Entonces, miren lo que hacen en esa fiesta solemne que están allí, donde están dispuestos a buscar a Dios. Entonces prometieron, versículo 12, prometieron que solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Pero también hicieron una advertencia: y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Tremendo desafío. O sea, la cosa era seria. O sea, era de vida o de muerte. Porque es que el futuro de la nación, estamos hablando aquí de un rey que está sobre Judá, y el futuro de la nación dependía de la relación de ese pueblo con su Dios, a lo llamado que Dios le había dado. Y el versículo 14 dice: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento. La razón: porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. O sea, hubo una disposición, hubo una acción de buscar a Dios. Cuando nosotros somos confrontados por la palabra de Dios, nos quedan dos caminos. Un camino es el de hacernos los locos y pensar: no, esa palabra no es para mí, eso es para otro. Que a veces cuando Dios está hablando, o sea, nos agachamos y pensamos que eso es para el que está atrás o para el que está al lado, pero es Dios hablándonos y nosotros podemos hacernos los locos. Pero en esa loquera vamos a recibir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros pecados. Vamos a recibir las consecuencias de nuestros pecados. Y Dios puede permitir calamidades en nuestra vida para luego captar la atención nuestra, para que nos volvamos a Dios. Pero la otra opción es la de oír atentamente la palabra de Dios y ponerla por obra. Asa oyó y luego quitó, luego restauró el altar, tomó acción de volver a tener una relación correcta con Dios, porque ellos oyeron que el Señor les dijo: si ustedes me dejan, yo los dejo. Si ustedes me buscan, me encuentran. Soy hallado por ustedes. Convoca al pueblo, el pueblo toma esto en serio, ya que el futuro de la nación dependía de esa respuesta. Ahora, en este pasaje no se ve que haya una aparición muy fuerte, pero sí había una realidad. O sea, la realidad es que el futuro de la nación dependía de lo que estaba haciendo a través de esa decisión. El rey fue un factor muy determinante en este avivamiento allí en los tiempos de Judá. El pueblo no vino de mala gana ni con tristeza, sino que buscaron al Señor de todo corazón, con toda su alma. Estuvieron dispuestos a sacrificar, a ofrecer animales. ¿Cuántos fueron los que ofrecieron allí los animales? O sea, no dijeron: hombre, ¿cómo es que vamos a hacer ese gasto innecesario? ¿Cómo es que no? Sacrificaron, o sea, estuvieron dispuestos. Y el rey también, de su propiedad, también puso allí para hacer esos sacrificios. ¿Por qué? Porque esta gente estaban
decididos a buscar al Señor de todo corazón y con toda su alma. Ansiosamente, dice que en voz alta, con sonido de trompeta, con cuernos, con júbilo, el Dios se había manifestado a ellos. Dios se reunió con su pueblo, Dios restauró a su pueblo, y la consecuencia de eso es que empezó a darse nuevamente paz alrededor de su pueblo. Ahora, ¿será que aquí hay un modelo para el avivamiento de nuestros días? Cuando a veces nosotros como pueblo de Dios nos apartamos de Él, cuando Dios disciplina, cuando Dios llama la atención para que regresemos a Él, estamos oyendo las palabras de Dios, las estamos poniendo por obra, estamos dispuestos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Pero ¿saben qué produjo todo eso? El arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, cuando uno reconoce que ha dejado a Dios, y el problema no es que uno deje a Dios. Yo digo, a veces uno dice, bueno, no, yo dejé a Dios. El problema es que en lugar de Dios ponemos otras cosas. Y ese fue el lamento de Dios allá en los tiempos de Jeremías. Allá en los tiempos de Jeremías, en el capítulo, si mal no estoy, Jeremías capítulo 4 o 5, vamos a buscarlo. Donde dice que me dejaron a mí. Bueno, capítulo 2, perdón, de Jeremías. Dios ha introducido a su pueblo a la tierra y mire, Dios expresa un lamento ante el desvío del pueblo de Israel. Capítulo 2 de Jeremías, versículo 7. Y Dios introdujo en tierra de abundancia para que comience su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, dice Dios, mi pueblo, ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no os aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces el problema no es que dejamos a Dios, sino que ponemos en lugar de Dios ídolos en el corazón. Dejan la fuente de agua viva y cavan para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La gran diferencia que hay entre un manantial de agua viva y un agua estancada. O sea, cambian la frescura del agua que nace de ese manantial por algo que se daña, que algo que se puede contaminar y se puede dañar fácilmente. Dejan a Dios, y esa es la queja de Dios. No solamente que lo dejan a Él, sino que cavan para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios se queja, dice, mire, eso no lo hacen ni las naciones que tienen sus ídolos, y ustedes que tienen al Dios vivo y verdadero han hecho esto. Era la situación vez tras vez. Si ustedes leen la historia del libro de los jueces, encuentra que el pueblo de Israel está en una situación de caos, no buscan a Dios, se disponen a buscar a Dios, Dios les da la paz y Dios les da la victoria sobre los enemigos, y vuelve otra vez
Son como 7 ciclos que hay en el libro de los jueces, donde dejan a Dios, buscan a Dios, Dios los prospera y vuelven otra vez y dejan a Dios. Entonces, el resumen del libro de los jueces es: cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, dejan a Dios y entonces ahí tenemos problemas. La pregunta que debemos hacernos nosotros hoy, y que debieron haberse hecho allí en los tiempos de Asa, es: ¿de qué debemos arrepentirnos? El problema número 1 del pueblo de Israel era la idolatría. Ellos tenían que arrepentirse de haber dejado a Dios, que habían puesto a otros ídolos en su lugar. Tomaron acción, se arrepintieron, quitaron los ídolos y restauraron su primer amor, restauraron el altar, porque nosotros también a veces dejamos el primer amor y necesitamos volver al primer amor. Necesitamos arrepentirnos de haber dejado el primer amor, de amar el mundo y sus deleites. Debemos arrepentirnos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. A veces vivimos la vida cristiana en nuestra sabiduría humana. Debemos arrepentirnos a veces de rencillas, de pleitos, de chismes, de falta de oración, de falta de meditación en las Escrituras, de prácticas pecaminosas. Ahora, está bien que el avivamiento es un acto soberano de Dios. No hay nada que nosotros podamos obligarlo a hacer, pero Dios espera de nosotros arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay cambio, cuando le decimos no al pecado y le decimos sí a Dios, Dios empieza a acercarse a nosotros. Dios empieza a obrar en nosotros. Dios es soberano y Dios ha establecido que uno de los requisitos para el avivamiento es el arrepentimiento. Él le dijo en los tiempos de Malaquías: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. La esencia del avivamiento es regresar al Señor. A veces decimos: no, es que yo tengo tantos problemas, que tengo tantas dificultades. El problema a veces es que no hemos dado a Dios el lugar que se merece en nuestra vida. Y Dios ocupa un lugar de menos importancia en nuestras relaciones. Ahora, yo he pensado en 2 ejemplos de 2 iglesias y les he puesto un nombre. Este es un nombre ficticio, pero está en las Escrituras. Una iglesia que se llama la iglesia La Odisea, pero esta es una iglesia que está en un barrio, en una ciudad, y se llama la iglesia La Odisea. Imaginémonos esa iglesia. Esa iglesia necesita un avivamiento. El pecado y la contemporaneidad con el mundo lo han hecho tan cotidiano entre los que asisten, que los miembros tampoco son una excepción. O sea, hay mucho contacto en las prácticas del mundo. Por ejemplo, en esa iglesia los jóvenes, después de que tienen un estudio bíblico, salen a celebrar en una taberna lo que Dios les mostró a través de su palabra y lo ven como algo normal, aunque ellos todos los domingos reciben predicación, estudios bíblicos, discipulados, pero los creyentes ni se arrepienten ni se vuelven al Señor, sino que más bien cuestionan: ¿y qué es eso de arrepentirse de pecado? ¿Acaso tengo de qué yo arrepentirme? O sea, justifican lo que están haciendo. Pero en cierto momento Dios logra captar la atención de ellos, de esa iglesia, y esa iglesia, la Odisea, empieza a reconocer que sus miembros, que ellos están apartados de Dios, empiezan a quebrantarse, empiezan a avergonzarse de sus pecados, los confiesan delante de Dios, buscan su perdón, buscan su limpieza, buscan su restauración. Y cuando Dios observa que esto está sucediendo en esa iglesia, Dios envía un avivamiento a esa iglesia. Se reaviva esa iglesia. Y como consecuencia de eso, muchas personas que están fuera, familias, ven el amor que hay en esa comunidad, ven el amor que tienen hacia Dios, empiezan a volverse también al Señor y a convertirse al Señor Jesucristo. Y se produce un avivamiento en esa congregación.
Notemos que eso es algo que sucede a través de un momento, de un acto muy especial en la vida de esa iglesia. Pero también hay otra iglesia que se llama la iglesia Dios de Restauración. Y esa iglesia tiene necesidades espirituales y Dios comienza a darle convicción en esa congregación a través de la predicación, a través del estudio bíblico. Y cuando Dios pone en evidencia el pecado, las personas responden al Señor con corazones arrepentidos, pero Dios quita como una capa de pecado, como cuando uno pela una cebolla y luego después quita otra capa, y estas personas empiezan a arrepentirse, a ver que su pecado era más profundo de lo que estaban pensando, y sin necesidad de un acontecimiento especial y sin que sea posible señalar un día, una hora determinada, esta iglesia empieza a producir un avivamiento y empieza a entender que las cosas son diferentes. Sus miembros dicen: ya no somos lo que éramos, la presencia y el poder de Dios han vuelto, nos amamos los unos a los otros, estamos viviendo nuevamente en unidad. Entonces Dios envió también un avivamiento a esta iglesia. En una fue de pronto de una manera espontánea, en un tiempo determinado. En esto fue en un proceso que se dio en la iglesia de la Restauración. Entonces podemos decir, en una llegó rápidamente y en la otra fue un lento proceso. O sea que Dios no tiene una sola manera de hacerlo, sino que Dios obra como Él quiere, porque Él es Dios. Pero lo que sí espera, y que es una condición en ambas iglesias, es que espera que de parte de las iglesias, de esas dos iglesias, arrepentimiento, obediencia a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se vuelve a Él, como en el caso de Segunda de Crónicas, cuando Asa oye la palabra de Dios y toma acción, el resto del pueblo empieza a tomar acción, se comprometen con Dios, y podemos decir que ha llegado un avivamiento. Anhelamos nosotros experimentar un vigor, un avivamiento con Dios. Ese es el anhelo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que empezar a analizar qué cosas estamos poniendo en lugar de Dios. El trabajo, los estudios, diferentes cosas en las cuales hemos llegado a poner a Dios en un segundo lugar. Y eso, Dios es muy celoso. Dios quiere que nuestro amor sea para Él. Voy a leerles una historia que encontré en un libro, algo de que sucedió por allá en el año 1792. No sé si algunos vivieron en esa época. 1792 fue en Inglaterra donde se produjo un gran despertar espiritual. En un libro que leí en estos días, que se llama Historia de los Avivamientos en América, que es citado por Blackaby en un libro que se llama Refrescante Experiencia con Dios, narra la siguiente historia. Tenemos el testimonio de la Escritura de lo que sucedió allá en los tiempos de Asa. Tenemos este testimonio de la gracia de Dios en Inglaterra. Dice que en 1792, o alrededor de 1792, comenzó lo que se llama el segundo gran despertar espiritual en Inglaterra. Pero sus raíces se remontan a un tiempo antes, allá para los años de 1784, donde los pastores de la asociación de Northampton lanzaron una convocatoria de oración para cada primer lunes del mes. Las reuniones de oración comenzaron a extenderse a otros lugares y a transponer las líneas denominacionales. Los pastores explicaron en estos términos los objetivos de la convocatoria. La convocatoria decía: para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestros ministros e iglesia, para que los pecadores se conviertan, para que los santos sean edificados, para que se reavive el interés por las cosas espirituales
y el nombre de Dios sea glorificado. Y agregaron otra cosa más. Y a la vez que el amor se recuerde, que en amor se recuerde el gran propósito del Redentor y que el Evangelio se extienda hasta las partes más distantes del mundo habitado. Dice la historia que el avivamiento se produjo en efecto primero en los ministros y en las iglesias. Y las noticias de lo que sucedía cruzaron el Atlántico y para 1797 los fuegos de avivamiento ya estaban comenzando a extenderse en los Estados Unidos de Norteamérica. Este despertar fue diferente del primero. En el primer gran despertar, Dios obró a través de evangelistas externos. En el segundo gran despertar, Él obró a través de los pastores en sus propias congregaciones. Los pastores predicaban las grandes doctrinas de la palabra de Dios, destacando su soberanía y la necesidad de la redención. El Espíritu Santo produjo profunda convicción de pecado y las personas se rendían a Cristo y eran convertidas. Estos avivamientos eran de largo alcance, abarcando entre 2 y 3 décadas, o sea, entre 20 y 30 años. El avivamiento y el despertar espiritual se extendió de manera arrolladora a través de muchas universidades. En la Universidad de Yale se convirtieron 75 de los 230 estudiantes. Y de ellos, la mitad se consagró al ministerio del Evangelio. Ya para el año 1800, el movimiento había cruzado las montañas para llegar a Kentucky y Tennessee. Allí, un predicador predicó en reuniones al aire libre, la que más adelante se denominaron campañas, y la presencia de un Dios santo cautivaba de tal manera a las personas que a menudo la angustia que experimentaban provocaba gemidos, alaridos, desmayos en las personas. Las personas confesaban sus pecados, oraban fervientemente pidiendo perdón, buscando la salvación. Muchos, llenos de gozo, se convertían. Este periodo de avivamiento espiritual duró varias décadas. Abarcó a la Gran Bretaña, a los Estados Unidos de América y se extendió a otros países alrededor del mundo. La transformación moral y espiritual que se operó en personas y en comunidades fue tal que observadores externos quedaban impactados por las tremendas diferencias que veían. Muchas universidades fueron rescatadas de la incredulidad para nuevamente volver a preparar misioneros y ministros del Evangelio. La vida de las iglesias se renovó y éstas se llenaron de nuevos convertidos. Nadie ha podido dar una estimación de los resultados totales del segundo gran despertar. Los bautistas en Kentucky contabilizaron un aumento de 10.000 personas, el 5% del estado. La iglesia metodista episcopal contabilizó un aumento de 40.000 personas entre 1800 y 1803. Muchas otras denominaciones experimentaron un crecimiento similar. Pero quizás el mayor impacto del obrar soberano de Dios fue el lanzamiento del movimiento de las misiones modernas. William Carey comenzó su ministerio de predicación en la asociación de Northampton durante los días de la convocatoria a la oración. En 1792 encabezó la organización de la Sociedad Misionera Bautista y fue a la India como su primer misionero. Entre otras organizaciones que nacieron en esa época estaban la Sociedad Misionera de Londres, la Sociedad Misionera para el Exterior, organizada por las congregacionales, bautistas y metodistas, las sociedades misioneras locales de varias denominaciones, sociedades bíblicas y de distribución de folletos, tanto nacionales como internacionales, muchas universidades cristianas, 17 seminarios teológicos y muchas otras organizaciones cristianas fueron animadas. Es que cuando el pueblo de Dios es reanimado, Dios le da un nuevo corazón lleno de compasión para el mundo perdido. Sucedió en los tiempos de Asa, sucedió en Inglaterra y en los Estados Unidos, y puede Dios también permitirlo en Colombia. Dios puede permitirlo en nuestro medio como iglesia, porque Dios quiere que retomemos el concepto de lo que es en verdad el avivamiento. Dios nos está llamando. Quizás nosotros no somos Azarías, pero como Azarías utilizamos la palabra de Dios para llamar al pueblo a que se vuelva al Señor. Hemos perdido como iglesia muchas veces el concepto de lo que es el avivamiento. Hemos perdido a veces vitalidad en la oración.
uno al conversar con algunos creyentes de que hay poca meditación de las Sagradas Escrituras. El pecado y el mundo han ganado terreno en varios creyentes. Hay falta de compromiso para las cosas de Dios. Mucho amor al mundo y sus deleites. Necesitamos hacer un pare. Necesitamos arrepentirnos. Porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Él quiere restaurarnos a la vida espiritual, a la vitalidad. Y esa motivación va a ser duradera si estamos dispuestos a obedecer a Dios para buscar una sana relación con Dios. Dios nos llama a arrepentirnos de nuestros malos caminos. Dios nos llama a volvernos a la santidad. Dios nos llama a volvernos a una relación con Él. Dios estará con nosotros cuando nosotros estemos con Él. Si le buscamos, Él se dejará hallar. Pero si lo abandonamos, Él nos abandonará. El avivamiento está bien, es un acto soberano de Dios. No hay nada que nosotros podamos obligarlo a hacer. Puede suceder aceleradamente o puede llevarse a cabo a través de un proceso como en estas dos iglesias que les mencioné, de la Odisea y de la Restauración. Pero nosotros debemos prepararnos para el avivamiento. Debemos prepararnos para restaurar nuestra relación con Dios. Y miren las implicaciones que esto tiene. Cuando Dios está obrando en nosotros, como en el pueblo de Israel allí, para ellos no fue difícil sacrificar todo ese ganado y todas esas ovejas. Para nosotros, cuando estamos en una buena relación con Dios, el ofrendar no va a ser ningún problema. Porque es que a veces nosotros queremos que Dios toque el corazón, pero que no toque el bolsillo. Dios quiere afectarnos en todo sentido. Dios, cuando estamos en una buena relación con Dios, cuando restauramos nuestra comunión con Él, vamos a invertir en el reino de Dios. Vamos a invertir en los valores del reino. Nuestra motivación para ofrendar no va a ser con tristeza ni con dolor, sino con alegría, con gozo. Este pueblo allí alababa a Dios, júbilo, había alegría, el darle a Dios, el restaurar su relación con Dios. Ahora, yo debo agradecerle, y usted también debe agradecer a Dios por su misericordia. Dios es paciente, Dios es amor, pero también no nos olvidemos que al que ama, Dios lo disciplina. No esperemos la disciplina de Dios. Este pueblo de Israel por un tiempo dejó a Dios y vinieron calamidades. Dios permitió calamidades, pero el propósito era como para que llamar Dios la atención de ellos. Dios está llamando nuestra atención. Dios está llamándonos para que nos volvamos a Él. Es nuestra decisión. Esta mañana podemos hacer dos cosas. Una, decir, eso está muy bonito, muy hermoso, eso es verdad, pero eso es para otra iglesia, eso es para otros hermanos, o para mi hermano que está al lado. O podemos decir, Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo. Yo quiero volverme a ti. Yo quiero darte el lugar que tú mereces en tu vida. Yo quiero beber de esa fuente de agua viva. Yo, Señor, quito esas cosas que he puesto en lugar tuyo y doy apertura a tu presencia, a tu poder y a tu presencia. Cerremos nuestros ojos y allí en silencio digámosle a Dios el anhelo de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración, de meditación en las Escrituras? ¿Cómo están nuestras relaciones con otros miembros del cuerpo de Cristo?
nuestra motivación para ofrendar, diezmar? ¿Cómo está nuestra disposición para hablar a otros de Cristo? Señor, aquí estamos, expuestos, Señor, ante tu palabra. Las circunstancias que vivió el rey Asa, las circunstancias que vivieron nuestros hermanos en Inglaterra, las circunstancias de la iglesia de la Odisea, de la iglesia de Dios que consuela, pueden ser diferentes a las nuestras, pero hay un deseo profundo en tu corazón, Señor, es que nosotros nos volvamos a ti. Señor, como iglesia te pedimos perdón, porque quizás con las muchas actividades, con las muchas cosas, Señor, hemos alterado el orden de prioridades. Y para como iglesia, como individuos de esta congregación, miembros de esta congregación, no le hemos estado dando el lugar que merecen las Escrituras y que merece la palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos amado más el mundo y sus deleites que amar el estar en comunión los unos con los otros, Señor. Perdónanos, Señor, cuando respondemos rápidamente, Señor, a compromisos sociales, sean familiares, empresariales, de universidad, de colegio. Respondemos fácilmente, Señor, y rápidamente. Pero cuando son asuntos, Señor, de tu obra, cuando son asuntos de tu iglesia, no le damos la misma prontitud, no le damos la misma atención. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces también invertimos más en nosotros mismos, en nuestros deleites, en lo que queremos, en lo que anhelamos, y no invertimos, Señor, en tu reino. Señor, tenemos misioneros que se están preparando, otros que están en comunidades. Tenemos una iglesia que se está fundando, que se está formando. Señor, ayúdanos, Señor, a priorizar nuestras actividades. Señor, decidimos esta mañana darte a ti, Señor, en un lugar preeminente en nuestra vida. Solemnemente, Señor, delante de ti te decimos que tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Y que todas aquellas cosas, Señor, que aunque puedan ser buenas, no ocuparán el lugar que tú te mereces, Señor. Padre, quitamos de nuestro corazón el ídolo de la altivez, quitamos de nuestro corazón el ídolo de la confianza en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, y descansamos, Señor, en el poder y en la fuerza tuya. Afirmamos que tú eres un Dios que nos va a prosperar, un Dios que nos va a dar paz, y queremos, Señor, que el avivamiento genuino corra, Señor, por todas las iglesias aquí en Colombia, y Colombia pueda experimentar, Señor, un gran despertar, un gran avivamiento, y que eso se evidencie, Señor, en cambios de vida, Señor, sustanciales,
y que a las altas cortes y que a los asuntos de gobierno puedan llegar hombres y mujeres nacidos de nuevo, hombres con valores y principios del reino, para hacer ajustes y cambios en nuestras leyes. Señor, cuando vemos que nuestro país, Señor, día a día se relaja, y trata de igualar el matrimonio de un hombre y una mujer con el de un hombre y un hombre, y una mujer y una mujer. Señor, necesitamos que tú obres en Colombia, que tú obres en la iglesia. Es a través de la iglesia de Jesucristo que se pueden hacer reformas, Señor, como las hubo en Inglaterra, como las hubo en los tiempos de Asa, Señor. Queremos, Señor, que el avivamiento que tú produces tenga transformación moral, espiritual. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por exponernos a ella en esta mañana. Recibe mucha gloria y recibe mucho honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros.